¿Existen CDTs a un mes? Existen CDTs, no todas las entidades lo tienen. Nosotros en este momento vamos llegando a los 40.000 millones de pesos administrados en las diferentes entidades. Es una cifra importante. Bastante. CDTeando es una marca 100% colombiana, es una marca maravillosa que lo que les ofrece es un asesoramiento continuo en todos los productos, estar con ustedes de la mano, poderles explicar, darles la seguridad, llevarlos obviamente a las oficinas de nuestros bancos aliados y poder que hagan la mejor inversión en renta fija según las necesidades que los clientes tengan, Brian. Hola a todos, soy Brian Rojas, entrenador financiero, y hoy les vengo a presentar a Ivonne, que es una de nuestras aliadas principales con el tema de los CDTs. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola Brian, ¿cómo has estado? Muchas gracias. Muchas gracias aquí por este espacio. Justamente como están muy de moda el tema de los CDTs y demás, creo que es importante que aquí hablemos un poquito sobre qué es un CDT. Háblanos sobre qué es un CDT. Bueno, un CDT es un certificado de depósito a término, es un título o valor donde los clientes pueden invertir. Y por dejar su dinero en alguna de las entidades, ya ahorita más tarde les vamos a hablar de nuestras entidades y de nosotros como tal, les dan una rentabilidad según el tiempo que las personas quieran quedarse, desde 1 mes hasta 3 años. Ese es como el tiempo. Perfecto, entonces fíjense, un certificado de depósito a término, efectivamente su palabra lo indica, a término, desde 1 mes, porque hay muchas personas que dicen, oye Brian, pero es que eso de 1 mes no existe. ¿Existen CDTs a 1 mes? Existen CDTs, no todas las entidades lo tienen, pero hay entidades que nosotros manejamos que manejan el plazo mínimo de 1 mes cuando realmente tenemos diferentes negociaciones y necesitamos el dinero más rápido, entonces lo podemos hacer a 1 mes. Es según el perfil del cliente, lo que el cliente quiera realizar, donde nosotros ya realmente llegamos a asesorarlos de cómo deben invertir. Perfecto. Ahora, ¿qué tan seguro o qué tan riesgoso es un CDT? Bueno, esa pregunta es muy importante para los clientes por la seguridad que tienen y es, los CDT son certificados de depósito a término de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de nuestro país. Ese es como el primer seguro que pueden tener las personas. Lo segundo, tienen un seguro de Fogafín. El Fogafín es el Fondo de Garantías Financieras, donde todas las entidades financieras aseguran a sus clientes. ¿Por qué monto, Brian? Por un monto de 50 millones de pesos por persona, por entidad. Entonces es un seguro que solo tienen cuentas corrientes, cuentas de ahorro y los CDTs. Entonces, súper bueno porque primero tienes un plazo, que ya dijimos. Segundo, tiene una cobertura de hasta 50 millones de pesos y yo puedo incluso tener 50 millones de pesos en diferentes entidades. Claro, entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, hay una cosa, son 50 millones por cédula por entidad. O sea que con nosotros, que somos CDTeando, les vamos a hablar también de nosotros un poquito. Lo que pueden hacer es que en las entidades con las que nosotros tenemos contrato, ¿cuál es nuestro contrato con las entidades? Como agentes comerciales de cada entidad, somos autorizados para vender la marca y para vender los CDTs y las inversiones. Entonces, lo podemos hacer por cédula, por entidad, entonces yo lo puedo hacer acá, precisamente estamos en uno de nuestros aliados, que es Bantier, es una entidad maravillosa, de la cual nos ha abierto las puertas para poder realmente tener toda nuestra cartera de clientes y que tiene unas tasas muy buenas. Entonces, también les quería contar eso. Entonces, respecto a lo que tú me dices, Brian, podemos hacerlo en Bantier, podemos hacerlo en las diferentes marcas aliadas y siempre vas a tener un seguro diferente. Por ejemplo, si yo quiero hacer en una sola entidad, pero nosotros somos 4, entonces me aseguran 50 millones por cada uno. O sea que en esa entidad tendría asegurado 200 millones porque es por cada cédula. Eso también es algo importante para que... Entonces yo puedo abrir un CDT conjunto, es decir, con más de una persona. Exactamente. Los CDTs pueden tener de mínimo un titular, pues, máximo 5 titulares. Ah, que bueno, eso no lo sabía, hasta 5. Bueno, entonces para que ustedes lo sepan, pueden llegar a tener hasta 5 titulares en un solo producto. Y bueno, háblanos un poquito de CDTeando. ¿Qué es esta alianza que tenemos entre Brian Rojas, entrenador financiero, y CDTeando? ¿Qué es CDTeando? Listo, para nosotros es muy importante la alianza contigo porque realmente podemos llegar a muchas personas que no conocen nuestro producto y que no conocen nuestra empresa. Nuestra empresa nace hace 2 años. Toda la vida trabajé yo en sector financiero y Ivonne Labrador, y mi socio, que es José González, él toda la vida trabajó en tecnología, donde hicimos una alianza y podíamos ver
que podíamos llegar a todos nuestros clientes, no solo con una única marca, como hasta ese momento lo fui, sino con diferentes marcas que nos abrían sus puertas y de donde podíamos hacer contrato con las entidades para poder llevar a nuestros clientes y así poder diversificar. Sedeteando es una marca 100% colombiana, es una marca maravillosa que lo que les ofrece es un asesoramiento continuo en todos los productos, estar con ustedes de la mano, poderles explicar, darles la seguridad, llevarlos obviamente a las oficinas de nuestros bancos aliados y poder que hagan la mejor inversión en renta fija según las necesidades que los clientes tengan, Brian. Perfecto, entonces, ojo porque aquí hay una diferencia y es, yo, como persona natural, quiero ir a buscar mi mejor CDT. Tendría que ir a cada banco, entrar a cada página, empezar a buscar CDT, saber quién me hace la oferta. Sí. Pero es que los bancos tienen una estrategia y es que ellos no publican las mejores tasas necesariamente, porque uno es como cualquier paciente, va, y eso es como la EPS, ¿va? Y el primero que va llegando es el que medio van atendiendo. Entonces aquí no hay una preferencia. Eso es lo que podríamos entonces tener con un aliado como Sedeteando, porque ustedes tienen varios aliados, incluso efectivamente lo mencionas, aquí estamos grabando en uno de los aliados, que en este caso es Bancien, y ustedes tienen más aliados. Cuéntanos qué aliados tienen en este momento. Listo. Nosotros trabajamos y tenemos contrato con Bancien, Financiera Juriscope, Mi Banco, Banco Mundo Mujer, Colte Financiera, Fiduciaria Alianza. Esas son nuestras marcas de la parte de los CDTs. Y lo que hacemos realmente con ellos es que las personas y los clientes que vienen a nosotros los vamos a asesorar sobre cuál es la mejor tasa según las condiciones que el cliente quiera. Mira, quiero un mes. Listo, nos vamos por Colte Financiera, Banco Mundo Mujer. Mira, yo quiero a 3 meses, quiero a 6, quiero a 9. Las tasas van variando y siempre en todas nuestras entidades hay tasas preferenciales para los clientes, primero. Y nosotros los vamos asesorando. Segundo, los montos que nosotros negociamos a diario son montos importantes donde realmente hacemos que podamos tener tasas preferenciales para los clientes según los montos que sean. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tú puedes ir a una de las entidades y te dan menos tasa de la que nosotros te damos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos negociado previamente, porque tenemos beneficios. A veces hay clientes que me dicen, listo, la mejor tasa está en tal entidad, pero yo quiero que me hagas todas. Nosotros le hacemos trabajo donde le comparamos todas las tasas de ese momento, cuánta rentabilidad le van a dar y cuánto es su valor en pesos. Nosotros hacemos todo por los clientes. Perfecto. Ahora, muchas personas dicen, tengo miedo de hacer una inversión en un CDT, porque obviamente hoy en día hay muchas estafas, y eso es verdad, donde no, que es que yo ven y deposita esta plata, haz una transferencia, ingresa este link, y eso es obviamente muy normal porque hoy en día están estafando mucho. ¿Cuál es la garantía? Ya hablamos un poquito del tema de Fogafín y demás, pero ¿cuál es la garantía entonces en ese CDT de garantizar que esto no es una estafa en ningún momento? Claro, es súper importante para nosotros. Nuestra marca es Sedeteando. Nuestra marca es ofrecerle al cliente lo mejor y asesorarlo, pero realmente nosotros hacemos todo directamente con las entidades. Nosotros somos agentes especializados y autorizados por las entidades para manejar sus formularios de vinculación, sus órdenes de inversión. Entonces lo que nosotros hacemos es, desde la vinculación, hacerle todo a los clientes directamente con las entidades. Y adicional, los dineros van directamente a las cuentas recaudadoras de la entidad que el cliente elija. Eso es súper importante. Entonces, hay una cuenta, por ejemplo, vamos a hablar de Bancien. Ellos tienen Davivienda, tienen Bancolombia, tienen cuentas recaudadoras a nombre de Bancien, donde los clientes depositan directamente su dinero. Lo hacemos como quieran. Si hay clientes, hay muchos clientes en el camino que no, estoy ocupado, quiero que vengas a mi oficina, a mi casa, nosotros lo hacemos. Pero si el cliente quiere venir a una oficina de estas como hoy estamos viniendo contigo, podemos venir, sentarnos, hacer la vinculación, entregar el cheque y hacer absolutamente todo en nuestras oficinas aliadas. Porque nosotros tenemos una red de oficinas en todo Bogotá y a nivel nacional donde tenemos el soporte para poder hacer el CDT. Entonces fíjate que no es que te vayan a consignar la plata a Ivonne o a Alma, que es la persona que principalmente nos colabora también allí. Esto va directamente el dinero al banco del banco, ¿sí? Es decir, a la cuenta del banco, ¿sí? Es decir, en ningún momento Ivonne, Alma, 8 vamos a recibir absolutamente dinero de nadie. Y si alguien obviamente les dice que eso es así, pues hombre, ahí sí tenga mucho cuidado porque entonces están usando de pronto alguno de los medios para efectivamente estafar a las personas. Entonces, llega, hace el contacto y a partir de allí ustedes le hacen una cotización. Ahora, ¿esa cotización tiene un precio? Nada, nosotros no tenemos ningún costo para el cliente. El costo para el cliente es cero.
Los costos para nuestros clientes lo que siempre queremos es que se optimicen el dinero. Nosotros les decimos, si, según lo que vayan a hacer, voy a vender una casa, voy a vender un apartamento, una moto, me va a llegar un dinero. ¿Cómo le debe de llegar si vienen a nosotros antes para que de la mejor manera se optimicen todos los costos y los gastos? Seteando no tiene ningún costo para el cliente. A nosotros realmente nos pagan las entidades con las cuales tenemos contrato. Listo. Sigamos hablando del tema de los CDTs. Ahora, el CDT, obviamente, la tasa puede ser diferente del banco más grande de este país a un banco como esto. ¿Y esto a qué se debe? Digamos, Bancolombia hoy puede estar pagando en el mes de mayo una tasa del 10%, más o menos. Pero Ban 100 está pagando un poco más del 11%, más o menos. ¿Esto por qué se puede dar? Son entidades financieras de diferente tamaño. Por eso es Bancolombia. Es un banco, es el primero del país, creo que Bancolombia es el primero. Tiene sucursal de oficinas por todo lado. Una entidad como Bancien es una entidad financiera vigilada por la Super, asegurada por Fogafín, sus clientes, como les decía, pero son entidades medianas. Son entidades medianas donde realmente el cliente para la captación de CDTs es demasiado importante para su operación. Entonces, las oficinas que tenemos en Bogotá, por ejemplo, con ellos ya son solo 4, pero por eso tienen una red de comerciales como nosotros que pueden traerla a los clientes acá y les pueden dar también un diferencial en su tasa. Y aparte no solo en la tasa, Brian, es en servicio, la cercanía, el asesoramiento. Tú vas a un Bancolombia y nadie sabe quién eres tú. Tú presentas tu cédula y saben que eres tú porque tú muestras esa cédula. Aquí no. En estas entidades que nosotros trabajamos saben quién es el cliente. Nosotros conocemos a fondo cada cliente nuestro, los asesoramos, los llevamos, los acompañamos. Esa es una diferencia también real aparte de la tasa, que es un poquito más siempre, pero es también por el nivel de servicio y el nicho de clientes que tiene cada entidad. Entonces son bancos diferentes, son bancos de diferente tamaño y por eso pues a veces las tasas son un poco más favorables acá y además las personas que nos conocen, que conocen estas entidades y que conocen nuestros servicios, realmente ya no van 2 horas a las otras entidades a hacer la fila. Así es. Bueno, vamos a continuar y aquí estamos con Alma Morales, que hace parte del equipo de CDTeando. Recuerden que es una alianza que tenemos para que las personas puedan adquirir sus CDTs a buenas tasas, buenos plazos, con muy buenas condiciones. Entonces, Alma, cuéntanos un poquito cómo sería el proceso que una persona tendría que hacer si quiere abrir un CDT por primera vez. No conoce nada de los CDTs, vio este video y dice, me está sonando esta vaina. Entonces, ¿cuál sería ese proceso? Bueno, Nayitán, el proceso con nosotros realmente es muy sencillo. Lo primero que hacemos es el contacto con nuestro cliente. Yo lo llamo, me presento, le pregunto cuál es su necesidad, qué es lo que el cliente quiere. Ahí el cliente ya pues entra, ya se rompe como ese hielo, entramos ya en confianza. Y él ya me dice, bueno, Alma, mira, tengo 1.000.000, tengo 500.000, tengo 2 millones de pesos y tengo la necesidad de abrir un CDT que me puedes ofrecer. Como nosotros tenemos muchos bancos aliados en los cuales les podemos encontrar la mejor tasa, lo que yo hago es hacerles una simulación. ¿Qué es una simulación? Es hacerles como una liquidación a la tasa que le podemos ofrecer, la mejor tasa siempre, la cantidad de dinero, el plazo que el cliente quiere y se la envío. Ahí ya prácticamente vamos en la mitad del proceso. Cuando el cliente ya decide tomar la decisión y dice, listo, sí, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos para, tengo que encontrar contigo, no tengo tiempo, estoy en otra ciudad, ¿cómo le hacemos? Entonces, no te preocupes, yo lleno el formulario, hacemos toda la vinculación, hacemos todo el proceso, hacemos la orden de inversión, le damos la cuenta al cliente para que consigne el dinero no en nuestra cuenta. Le digo al cliente que por favor me envíe la transferencia y en ese momento ya prácticamente en operaciones montan el CDT. Listo, el certificado de la transferencia, ¿no? Sí. Les enviamos a los 3 días más o menos de haber hecho eso, les llega su correo y les llega también al WhatsApp porque se lo mandamos nosotros. Les llega el DCO, que es el depósito descentralizado de valores. ¿Esto qué es? Es el soporte que tú tienes de que tú abriste un CDT por decir, en Bancien. Antes los CDTs eran físicos. A ti te entregaban un papelito, pero resulta que a ti se te perdía, se te mojaba, lo refundías. Y cuando ya llegaba el momento de tu vencimiento, que tú ibas al banco a reclamar tu CDT, pues tú no tenías cómo soportar y cómo comprobar que sí era verdad, pues es muy complicado. Ahorita es desmaterializado. O sea, te llega a tu correo o te llega al WhatsApp. El DESVAL es el que te custodia ese CDT. Y eso es a nivel nacional, no solamente con nosotros, sino a nivel nacional. Después de eso, ahí no queda nuestra relación con nuestro cliente, ahí no para. Estamos pendientes de su vencimiento, que eso es muy importante.
Nosotros los llamamos 2, 3 días antes, te decimos, Brayita, tienes un vencimiento pasado mañana o mañana, ¿qué quieres hacer con tu dinero? El cliente ya decide, el cliente dice, venga, Alma, quiero renovar, ¿qué tasas me ofreces? O quiero retirar los intereses, o quiero retirar el CDT. ¿Ahí qué se hace? Si el cliente decide retirar su dinero, le pedimos que nos mande su certificado bancario para que su dinero se lo consignen a la cuenta. No tiene ni que acercarse al banco, no tiene que hacer nada, se le consigue. Si el cliente quiere renovar, pues le buscamos la mejor tasa y nos dice, listo, renuevo a 3 meses, a 6 meses, a un año, quiero invertir, quiero aumentar el capital, entonces también lo puede hacer. Bueno, Alma, me parece un proceso bastante interesante porque es personalizado. Yo sí realmente no necesito ir a una oficina, lo puedo hacer desde el contacto que me hacen ustedes y al final recibo una garantía que es ese documento de DCBAN. Ese realmente es el certificado justamente que indica que creé un depósito, un certificado de depósito a término con Bancien, con Credit Financiera, con cualquiera de las empresas que se cree el CDT. Y adicionalmente, pues tú mencionas que se hace un proceso mucho más personalizado para poder ayudar a los clientes. Ahora, hay algo que las personas desconocen y es el tema del 4 por mil y los impuestos que llevan los CDTs. Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Cuáles son beneficios y qué impuestos yo tendría que pagar también? Bueno, Layita, el beneficio grandísimo es que los CDT son exentos del 4 por mil. Cuando llegue el momento de vencimiento, tu dinero llega total más los intereses que ganaste directamente, como te digo, si tú lo quieres retirar, entonces llega a tu cuenta, completo, o se te gira un cheque, llega completo y realmente, tenemos muchos clientes que por ejemplo nos dicen, listo, ven, es que yo tengo que pagar una cuota en un banco o voy a comprar una casa, me lo pueden girar directamente a la cuenta de las personas que les voy a comprar la casa, o compré un carro, compré una moto, esa es la cuenta a la que por favor me consignen, te llega completo, no hay descuento. Ok. Bueno, Ivonne, ahora cuéntanos un poquito qué es eso la calificación crediticia, porque es que las entidades financieras reguladas, certificadas por la Superintendencia Financiera, como es el caso de esta y de las que tenemos la alianza, tienen una calificación crediticia. Pero cuéntales a las personas aquí que no tienen ni idea, ¿esto qué es? Bueno, y ahí es donde también es muy importante tu gestión por la parte de la educación financiera, ¿sí? Que Brian realmente les ayuda demasiado con toda la experiencia y el conocimiento que tienes de toda esta parte económica del país y de toda la parte de calificación de las entidades y de la deuda colombiana. La calificación viene de entidades internacionales, eso no lo hacen acá en Colombia, lo hacen entidades internacionales. ¿Cuáles? Standard & Poor's, Fitch, Value & Risk, son entidades que se centran en realizar la calificación de cada entidad según los riesgos que tenga. Entonces, ¿qué te hablo de las entidades? Es muy chévere que la gente conozca que un Bancien, Banco Mundo Mujer, un Furiscope tienen la misma calificación de riesgo que un Bancolombia o un Davivienda. Esto va por periodos de tiempo hasta un año. Son AAA, son entidades AAA, entidades que les han calificado afuera de tal manera que su riesgo lo exponen pues realmente, pero para que ustedes sepan es como el mismo riesgo que puede tener un Davivienda en Bancolombia. Les cuento algo que es importante, por ejemplo, uno de nuestros aliados es mi banco. Mi banco es de Credicorp Capital, que es un grupo peruano, el mayor de Perú y el más grande y entre los 10 de Latam. Para que ustedes se den cuenta, un Credicorp Capital puede tener 3 veces el capital de Bancolombia. Así es. Así es el grupo de ellos. Pero como no conocemos mucho, que es donde tú vienes, a que la gente que te sigue, que tienes tus seguidores, puedan realmente tener una educación financiera en este país, ahí es donde está tu trabajo de poder enseñar. Porque claro, dicen, no, yo prefiero Bancolombia que mi banco, aunque mi banco da un poco más de tasa, pero es que ya en cifras, pues mi banco se lleva a un Bancolombia, que claramente es un banco nuestro acá local. Entonces, las entidades hasta un año son AAA, de un año hacia adelante varían, es un AA más, un AA menos, son calificaciones buenas, son calificaciones que las han hecho por su experiencia, por sus años, por lo que realmente han hecho con toda la entidad y los clientes y en el crecimiento que han tenido y sus cifras. Entonces es muy importante que la gente sepa y que tú también les des a conocer que tenemos entidades financieras como las que nosotros manejamos, que son un poco más pequeñas, pero que son muy seguras. Qué bueno. Ahora, algo que le pasa a las personas
es que pues tengo mi cuenta siempre, mi cuenta de nómina o mi cuenta de ahorros en alguno de los bancos principales y me quedo ahí. Entonces entro a veces a la página o voy a mi asesor y le digo, quiero abrir un CDT, 100.000, 200.000, 500.000, 10 millones y me ofrecen cualquier tasa y entonces me quedo ahí. ¿Por qué digamos que las personas, qué nos puede estar faltando ahí para que coticen y busquen la mejor tasa de interés? Porque aquí lo que queremos es optimizar nuestro dinero, ¿sí? Sacarle una buena rentabilidad. ¿Qué está pasando ahí? Porque la gente se queda en un solo lado. Primero, por miedo. Segundo, porque solo conozco toda mi vida, solamente conocí unas marcas. Tercero, porque no tengo tiempo. Sí, no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo de salir y cotizar. Entonces ahí es donde nosotros los invitamos a que nos conozcan, nosotros los asesoramos, los acompañamos, los guiamos, hacemos todo el proceso con ustedes y les podemos dar a conocer ese otro mundo que existe fuera o de nuestro puesto de trabajo o muchas veces en nuestra casa. Hay diferentes montos también, eso te iba a decir Brian. Nosotros manejamos todos los montos, desde 250.000 pesos hasta miles de millones de pesos, que obviamente tenemos entidades donde realmente nos tienen bastante dinero, pero todos son perfiles del cliente, los que quiere ahorrar, los que quiere una renta, el que guarda su plata por un año, compré sobre plano si necesito guardar 10 meses, y para nosotros todos son importantes y a todos los asesoramos. Entonces los invitamos a que nos conozcan y a que todos los tabús que tenemos sobre la inversión de alguna manera los quitemos y podamos abrir el mundo. ¿Para qué? Para que sean menos nuestros costos, optimicemos, ¿sí? Acá, por ejemplo, no tienen costos asociados, absolutamente no tienen costos asociados, no les cobramos un cheque, no les cobramos una vuelta, no les cobramos el DCVAT, nada de eso pasa acá. Qué bueno, ahora tú mencionaste algo que es el tema de los riesgos y demás, y es que en general los CDTs están asociados o generalmente se piensan como productos de bajo riesgo, ¿sí? Para perfiles de riesgo conservador, moderado, pero incluso una persona agresiva podría tener por diversificación de su portafolio algo en CDTs porque es una renta fija, ¿sí? Lo que estamos aquí hablando. Eso es importante y ahí es, las personas a veces tienen dudas de que, oye, yo negocié un CDT a una tasa hoy, 11%, ¿vale? Pero la inflación está bajando, el Banco de la República baja la tasa de interés. ¿Qué va a pasar con esa tasa? ¿Será que se me van a mantener o me la van a bajar? Cuéntanos un poquito porque es un mito que muchas personas tienen. Listo, entonces respecto a eso, ¿qué pasa? Respecto a la tasa, las tasas estuvieron en sus máximos históricos, Brian. Realmente una persona de perfil agresivo, nosotros también que ofrecemos a las empresas, a los fondos de empleados, a las cooperativas, les ofrecemos también charlas de educación financiera, donde claramente por eso tenemos esa alianza con Brian y vamos a empezar a consolidar más esa idea para que la gente sepa en realidad los productos. En la parte de la educación financiera que yo tengo como cliente, yo siempre tengo que diversificar. Si yo soy súper arriesgado y me meto en bonos, en acciones, en fondos de inversión colectiva que pueden subir, bajar, y les puede ir muy bien con la rentabilidad, también es bueno que una parte de mi plata la tenga en renta fija. Y ahí es donde vienen los CDTs. Los CDTs estuvieron en su máximo histórico. Un máximo histórico fue el 1960, una tasa que muchos clientes nuestros cogieron a 3 años, que fue maravilloso. Y hoy digo, es la mejor decisión que en ese momento les asesoramos. Pero ahorita son más o menos al nivel del 11. Es una buena tasa aún, es una buena tasa. ¿Cuál es el problema? Les digo, claro, las tasas van a ir bajando por lo que tú dices, porque la inflación va bajando, porque la meta de inflación es el 3%. Tú me corriges. Del 3 al 4, exactamente. Del 3 al 4%. Y claramente Banco República también va bajando sus tasas. ¿Qué pasa con esto? Lo que sucede es que si tú hoy ingresas a una tasa que tenemos entre un 10 según el tiempo a un 11, 60, 65 y te das a un año, pues es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque en todo ese año esa va a ser tu tasa, cambie, baje la inflación, suba, pase lo que pase, esa va a ser tu tasa. Es algo súper importante que le estamos diciendo a nuestros clientes, váyanse mínimo a un año si no necesitan el dinero. Porque hay de pronto tasas un poquito más atractivas a menos tiempo, pero en ese tiempo, por ejemplo, Brian me dicen, igual me quiero quedar a 3 meses. En 3 meses ya no sabemos si la tasa ya no está al 11, sino al 9. Entonces, ese es nuestro consejo para las personas. Me parece muy bueno eso que mencionas, Ivonne, y creo que es importante. Justamente la semana pasada salió el tema de la inflación, donde nos salió del 7.16%. Entonces, si hoy estás negociando un CDT al 11 versus la inflación del 7.16, fíjate que igual estás ganando un diferencial en renta del 4%. Pero es que también tenemos que hacer las cuentas de cuándo vas a recibir el dinero, ¿sí? Si vas a recibir dentro de un año y esperamos que la inflación esté alrededor del 5 o 4%, pues realmente estuviste capitalizando ese dinero al 11
mientras la inflación estuvo bajando. Entonces, realmente esto lo tenemos que tener muy presente en las cotizaciones, por eso hay que hacer un análisis personalizado de acuerdo al perfil de riesgo de cada persona, a las necesidades, a los diferentes aliados, porque cada aliado pues tiene una diferente tasa, tiene un diferente plazo, y esto pues también le permite a las personas pues poder negociar mejor este tipo de condiciones. Entonces me parece muy bueno. Y bueno, cuéntanos un poquito entonces, para ir cerrando, ¿cuál sería como ese diferencial del servicio de sedeteando versus ir a hacerlo con una entidad directamente a hoy? Listo. Nuestro servicio es único, es personalizado, es cercano al cliente, porque realmente en nuestras citas diarias y en nuestra gestión con los clientes va mucho más allá del dinero y va mucho más allá de la inversión. Esos son nuestros clientes los que nos conocen. Nuestro servicio es completo. Desde principio a fin los acompañamos. Los acompañamos en absolutamente todo, y esa es la diferencia entre ir a otro lugar donde te toca esperar 1 hora o 2 horas a que te atiendan, donde no sabe quién eres tú, y es nuestro diferencial. Realmente Sedeteando nació con toda la visión primero de crecer muchísimo, asesorar a todo tipo de población, hacer que la gente tenga mayor educación financiera y poderles ayudar, sobre todo, Brian, a optimizar sus costos y a bajarlos, o sea, que no paguen costos adicionales en otros lugares donde realmente nosotros podemos decirle cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces ese es el diferencial nuestro. Y algo que les pasa a las personas, y hay un número que hace poco salió, y es que más o menos en Colombia más de 200 billones de pesos están en cuentas de ahorro versus un CDT que está pagando a hoy entre el 10 al 11,6 más o menos. Pues imagínate la cantidad de plata que está perdiendo las personas, ¿listo? Y es que entendamos también el objetivo del CDT. El CDT es prestarle plata al banco, ¿sí? Por eso es que el banco te da a ti esa rentabilidad. ¿Qué garantías tenemos? Tenemos el certificado de depósito, ¿listo? Tenemos obviamente la calificación crediticia. Una entidad, efectivamente, una agencia calificadora, califica a las entidades financieras en este caso. Estas entidades todas están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Esto es importantísimo porque ustedes entran a la página de la Superintendencia Financiera y entren a Fogafín, ¿listo? Les voy a dejar los links en la parte inferior del video para que verifiquen que cada una de estas entidades, porque yo sé que muchos de pronto no las conocen, porque obviamente no tienen sucursales, no sé, en el Amazonas, ¿sí? Pero realmente eso significa que incluso están en el Chocó, en el Bichada, en La Guajira. Yo puedo invertir en CDTs de una forma digital, porque es que, como lo mencionaba ahorita Alma, son CDTs desmaterializados. Tú ya no necesitas ir a una oficina, tú todo lo puedes hacer digitalmente. Y adicionalmente, pues con la alianza nos ahorramos costos, no hay cobros aquí, cotizamos los mejores CDTs. Más o menos, ¿cuánta plata has colocado Sedeteando? ¿Tienes en referencia eso? Sí, nosotros en ese momento vamos llegando a los 40.000 millones de pesos administrados en las diferentes entidades. Es una cifra importante. Bastante. Y nuestra meta es llegar a los 100.000 millones de pesos en el corto plazo. Corto y mediano plazo, esa es nuestra meta, pero realmente la cifra demuestra que los clientes nos han acompañado a través de mucho tiempo en Sedeteando 2 años, pero Ivonne Labrador 20 años en el mercado financiero, y nos han acompañado y han confiado y les ha ido muy bien, les ha ido excelente. Mírate que nosotros nomás con la alianza, que ya llevamos ya casi como 1 año también, hemos puesto también ya bastante plata y bastantes personas han podido, perfiles. De diferentes perfiles, de diferentes ciudades, ¿no? Porque aquí pues nos ven desde Bogotá, Medellín, Cali, Popayán. Desde fuera del país también hemos logrado abrir a algunas personas que dicen, oye, sí, yo quiero seguir ahorrando así esté en el exterior. Y eso ha sido muy bonito porque te permite seguir manteniendo capital aquí en el país, así estés fuera de pues obviamente la región. Entonces creo que muchas gracias, Ivonne, por toda esta invitación. Les vamos a dejar en la parte inferior un link para que se puedan registrar, para que obviamente obtengan todos los beneficios de aquí de la alianza que tenemos con la gente de Sedeteando. Obviamente recuerden que esto no es una recomendación, no es una asesoría de inversión. Es importante que ustedes conozcan su perfil, para qué quieren hacer esto, cuál es el plazo, cuál es el monto. No inviertan lo que no tengan, no inviertan lo del arriendo, no inviertan lo del mercado, nada de eso. ¿Listo? Primero cuiden su bolsillo.